Padre Santo, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos esta enseñanza y pido que tú te glorifiques con palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y palabra profética. Que podamos entender lo que tú tienes para cada una de nosotras a través de esta palabra que tú vas a dar a nuestros corazones y que cada una podamos abrir nuestro corazón a ti, Señor mío, para que tú seas obrando de manera sobrenatural en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, lo que somos, lo que representamos. Dame la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y palabra profética que se necesita para estos propósitos de vida eterna. Bueno, aquí habla la abundancia de la sabiduría. Qué bueno saber que podemos tener abundancia de sabiduría. La sabiduría que da el Espíritu de Dios, la sabiduría que llena nuestra mente y nuestro corazón. La sabiduría que muchas veces no tenemos, la sabiduría que muchas veces desechamos, aunque la conozcamos, porque a veces gana en nuestra mente la necedad, ¿cierto? La necedad, el deseo de hacer las cosas a nuestra propia manera. Y Dios no quiere que actuemos de esa manera. Dios quiere que nosotros podamos ser sabias y entendidas en el propósito de Él y que también podamos actuar de la manera correcta que Él nos enseña, ¿cierto? Y esa manera correcta que Él nos enseña es la que nos da una vida abundante, una vida diferente, una vida que nos enseña a caminar en el camino de Dios. Pero aquí antes de hablar de la sabiduría, yo quiero que toquemos un puntico que es el punto de las pruebas. Santiago, o capítulo 1 versículo 2 dice, hermanos míos, alégrense, imagínense, cuando tengan que enfrentar diversas dificultades, ¿ok? O pruebas ahí. Digamos que eso es la palabra, lo que dice Santiago. No sé cuántas de nosotros podemos decir, ay, sí, yo estoy muy alegre por las diversas pruebas que paso. O sea, qué tan real eso es para ti. Yo creo que si digo que levantemos las manos, las que estamos aquí y tenemos que decir, estoy feliz por una prueba que estoy pasando, ¿cómo levantaríamos las manos? Estoy feliz por las diversas pruebas que paso. No creo que todas podamos levantar la mano o cuántas de aquí quieren que eso se haga realidad en su vida. Como que uno dice, yo como que mejor me quedo con la mano abajo, yo no quiero eso. Pero la vida no es así. La vida siempre va a traernos pruebas. El propósito de las pruebas es que nosotros, nuestra fe crezca en el Señor. Sí, ahorita más adelante lo podremos ver. Así que dice que estemos por sumo gozo, que nos alegremos cuando estemos en diversas pruebas. Que nosotros sabemos así, si ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, ¿sí? O sea, mire que esta es la parte también importante. Con estas pruebas, lo que Dios hace es probar nuestra fe, ya sea la prueba económica, ya sea la prueba de salud, ya sea la prueba de manejo de relaciones, ya sea la prueba digamos, aún en el trabajo, que se presentan dificultades en los negocios, ya sea la prueba de relacionarse con los vecinos, aún cuando vamos a pagar en las cajas el mercado que compramos, si la persona que nos atiende es Oscar, pues eso es una prueba para ver cómo nosotros reaccionamos. En mi persona, pues, a veces he reaccionado bien, otras veces me provoca colgarlos, pero la verdad me he propuesto que con la persona difícil, pues ojalá pueda actuar de la manera correcta. Pero todo lo que a veces nos pasa, ¿no? Sí, a veces hay cosas que nos pasan en la misma casa, ¿no? En la misma casa. Eso son pruebas. A veces que uno dice, ¿cómo voy a pasar esta circunstancia, esta prueba? A ver, acá las mujeres, algunas les queda fácil ser amas de casa, a otras no, nos quedaba, pues a mí ya me queda fácil, pero realmente no fue lo que me pasó al principio. Pero para mí era una prueba tener que hacer ciertas cosas que me incomodaban demasiado, ¿no? Y hacerlas
de la mejor manera y hacerlas de manera perseverante. Entonces todo eso me ponía incómoda, ¿no? Yo no quería hacerlo, pero pues obviamente tenía que hacerlo, ya me había casado, estaban los hijos, estaba la casa, entonces pues uno tiene que comenzar a hacer cosas. Entonces, bueno, digamos que esa prueba tenía que orar, Señor, ayúdame, Señor, dame paciencia. Yo pasé por la prueba de ser hospitalaria, imagínese. Entonces eso para mí fue una prueba grandísima, el ser hospitalaria, el recibir personas en la casa. En esa época pues estábamos en la iglesia y recibir pruebas, vivíamos en la iglesia y recibir gente para mí era muy difícil. Y entonces yo le oré al Señor, Señor, enséñame a ser hospitalaria. Pero la verdad, eso fue difícil. Yo no podía, me incomodaba que la gente llegara a la casa, me incomodaba ser atenta, me incomodaba atenderlos. O sea, bueno, hasta que un día finalmente el Señor me dio una prueba que fue el fin de esa prueba y yo dije, Señor, gracias, ya yo entendí, ya voy a hacer las cosas como tú quieres. Dios quería que yo diera amor también a través de la amabilidad con la que podía atender a las personas en la casa. Y así fue, la verdad, el Señor me ha ayudado. No digo que soy pues como mi esposo que es feliz recibiendo gente, él sí es feliz, pues yo he cambiado, yo soy feliz también y me gusta, pero la verdad la máxima medida la tiene él. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Entonces, ahí, ¿por qué prueba fe? Porque hay cosas del fruto del Espíritu que tenemos que dar. Normita, en la semana pasada habló algo del fruto del Espíritu. Pero eso es desarrollar fe. O sea, cuando hay frutos del Espíritu que no desarrollamos. Porque aquí dice que ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Y eso los hará pacientes. O sea, ¿quién quiere ser paciente? ¿Quién se desenfoca? ¿Sí? En una conversación, cuando alguien no dice lo que uno quiere, por ejemplo, o bueno, o no responde de la manera que uno quiere, o lo miran a uno feo, bueno. Entonces, ¿cómo eso desarrolla paciencia? Claro, porque tú no vas a reaccionar de la misma manera. Entonces, todas estas cosas son pruebas, ¿sí? Las pruebas más dicientes son para la salud, para el trabajo, para esto, pero ya en nuestro diario vivir nosotros tenemos que desarrollar un carácter como el de Cristo, tiene estas características. Entonces acá nos habla de la fe y de la paciencia. Entonces, el fruto del Espíritu lo tenemos que desarrollar en nuestra vida y ese es el amor manifestado en 9 formas. Entonces hay 9 formas de eso, pero la prueba es poder llegar a ese nivel de mostrar los frutos que Dios quiere darnos. Bueno, ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacernos completamente maduros. Eso, mire, este es un versículo. Esto parece que estuviera diciéndolo a alguna persona, ¿cierto? Como una charla, uno puede leer eso, pero realmente es un versículo que dice que la paciencia, o sea, la paciencia debe alcanzar o sea, la meta de hacernos completamente maduros. Todos los seres humanos tenemos que madurar. Si hay alguna aquí que dice, no, yo definitivamente no he tenido que madurar y estoy bien en todas mis áreas, bueno, gloria a Dios. La próxima, me cuenta y la próxima reunión nos vas a enseñar cómo realmente tú eres completamente madura. Pero en lo común, no. O sea, normalmente no hay una madurez completa en nosotros. A veces hemos llegado a la madurez hemos llegado a madurar a un punto que nos ayuda a desarrollar muchas cosas de buena forma, de buena manera. No que no tengamos defectos, no que no cometamos errores, no que no tengamos que pedirle perdón a Dios o a las personas por algo que hemos hecho mal. No, antes al contrario. Eso nos hace maduras. Es decir, si yo realmente quiero ser madura, entonces yo dice aquí, ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduras. El pedir perdón
nos hace realmente pacientes. El pedir perdón nos mete en una prueba grande que es reconocer que hemos fallado y reconocer que debemos ser humildes a ir a pedir perdón, primero a Dios y luego a los seres humanos. De alguna manera yo pienso que nos queda más fácil pedirle perdón a Dios porque, pues como es Él y yo, o sea, yo le puedo decir, Señor, perdóname. Pero cuando es con la gente, yo le estoy hablando a las personas, o sea, yo voy directamente a la persona, mira, perdóname, ¿sí? Si he hecho algo malo, de verdad, discúlpame, perdóname, no era mi intención y bueno, no voy a volver a repetir eso. Pero entonces ese es la meta de las pruebas, ¿sí? Que las pruebas nos da paciencia. Y la paciencia debe alcanzar la meta de hacernos completamente maduros. Y póngale cuidado a lo que termina diciendo. Y mantenernos sin defecto. Imagínese. Ok, uy, Dios mío. Esto es grandísimo. Sin defecto, mantenernos sin defecto. ¿Por qué? Porque pues si nosotros estamos pendientes de mirarnos a nosotras mismas, en lugar de estar mirando a las otras personas, porque me dijo, porque actuó, porque no sé qué, no me hicieron, no me dije, bueno, todos los defectos que veamos, pues entonces nos vamos a ver mejor nosotras, vamos a vernos, no que vamos a vernos mejor que los otros, no, vamos a vernos mejor nosotras y vamos a poder entender quiénes somos y cómo vamos a vivir la vida en Dios. Bueno, entonces ese es uno de los propósitos de las pruebas. Y las pruebas, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, entonces en medio de las pruebas, aquí la Biblia toca un tema importante y es la sabiduría, ¿no? Esa sabiduría que viene de Dios. Pero dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿no? Pídasela a Dios. O sea, estás en medio de una prueba y de todas maneras tú tienes que decir, no, yo la verdad, no tengo sabiduría, la verdad, no puedo desarrollar sabiduría. Pero dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. O sea, debemos pedir sabiduría. ¿Estás en pruebas o simplemente vas a tomar una decisión? Sí, las decisiones a veces también son pruebas, definitivamente, porque en una decisión podemos pensar en qué es lo mejor, digamos, humanamente hablando. Yo recuerdo un hombre le ofrecieron dos trabajos muy buenos ambos y en uno ganaba más dinero que en el otro. Y él pues contó el testimonio pues, para glorificar el nombre de Dios y entonces él llegó a una conclusión y oró, creo que ayunó, no me acuerdo si ayunó, pero oró mucho a Dios y Dios, él sintió que él debía ir a trabajar en el que menos dinero iba a recibir. ¿Cuál escogería uno normalmente? El que en donde más gana, ¿sí? Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que uno esté en en el que Él quiere que uno esté. Ahí es donde uno se va a desarrollar como persona. Ahí es donde uno va a ser de influencia. Y Él en ese lugar donde estuvo, Él fue de mucha influencia, no solamente para las personas, Él era para trabajar en una clínica, no solamente para las personas con las que trabajaba, sino para los pacientes que llegaban. Él fue de mucha influencia en ese lugar donde estuvo. Entonces, así que pídele a Dios sabiduría de lo que necesitas realmente. Y dice que si tú la pides, Él te la va a dar, te la va a dar. Y luego dice, Dios es generoso y da todo con agrado, ¿no? Como mire la, 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 la fidelidad de Dios, mire los atributos de Dios, mire cómo Dios nos ama, cómo nos habla y cómo nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Así que eso es lo que nosotros tenemos que pedir, ¿cierto? Entonces aquí vemos, pero debe pedir con fe. Una buena forma, pida con fe, ¿no? Porque sin dudar nada. Mire, el que duda es como la ola del mar que el viento se lleva de un lado para otro. Mire esto tan tremendo, ¿sí? O sea, pedir con fe, no dudar. El que duda es el que, como la ola del mar que lleva de un lugar para otro. O sea, esa es la forma como nosotros debemos desarrollarnos, debemos
pedir con fe y debemos creer que Dios está ahí para escucharnos. O sea, pero pida con fe. El que duda es como la ola del mar, que el viento se lleva de un lado al otro. Y ahí puse en mayúscula, no sabe lo que quiere. O sea, la que persona que pide así, dudando, por lo ¿Qué tanto, se haría el cosito de escuche, cartón? por lo tanto, no debe esperar nada del Señor. O sea, la persona que pide sin fe, acá dice, por lo tanto, no debe esperar nada del Señor. Ah, entonces ese Señor es malo, ¿no? Dios es malo. No, pues yo tengo que aprender a crecer en fe. ¿Cómo aprendo a crecer en fe? La Biblia nos habla de que cuando nosotros crecemos en fe, el oír, o sea, oímos la palabra y crecemos en fe. O sea, en la medida en que yo voy leyendo la escritura y conociendo la escritura, mi fe va creciendo. Así que la persona no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace, imagínense. Así que debemos desarrollar eso. Pero para esto también he pensado en que nosotros debemos entender cómo es el tema de la sabiduría. Y aquí vemos la sabiduría en el libro de Proverbios, ¿sí? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Cuál es el propósito de los proverbios? Esto está en Proverbios capítulo 1, versículo 1. Hoy les estoy hablando la palabra y la palabra tiene las respuestas. Y mire, estos proverbios fueron escritos para entender sabiduría y doctrina. O sea, para que nosotros entendamos la sabiduría, para que nosotros entendamos la doctrina, o sea, lo que Dios nos enseña, para conocer razones prudentes. Eso, esto es profundo, ¿sí? La sabiduría, la doctrina, razones prudentes. ¿Sabes? El ser prudente es un reto. El ser prudente es un reto. ¿Cómo, qué tan prudente eres tú? Es decir, qué tan prudente tú manejas tu vida, qué tan prudente te llenas de la palabra de Dios, qué tan prudente eres cuando hablas, qué tan prudente eres cuando hablas de tus situaciones, de tus problemas, ¿sí? Qué tan prudente eres, qué tan prudente eres para manejar las finanzas, qué tan prudente eres para ser honesta en tu trabajo, qué tan prudente eres para manejar las relaciones familiares dentro de tu casa con tu cónyuge, hijos, o padres e hijos, perdón, o padres y hermanos, o con quién vivas, cuál es tu núcleo familiar, con quién vives, qué tan prudente eres para manejar las relaciones ahí, qué tan sabia eres para manejar las relaciones en la educación de los hijos. Es decir, qué tan sabia eres para manejar la relación conyugal. Te impones, quieres hacer tu voluntad, o más bien quieres que haya un acuerdo sabio. O sea, mire todo esto lo que enseña la prudencia, ¿sí? Alguien puede decir, no, yo quiero ser prudente, pues para ser prudente también tiene que pagar un precio uno, como hablo, qué caras hago, sí, aún el mensaje corporal es tremendo porque así como tú mueves las manos puedes estar haciendo algo asertivo o mejor dicho mandando la mano así es como se debe hacer. Entonces, para entender sabiduría y doctrina y para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Eso se recibe de parte de Dios, ¿sí? El recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples, imagínense, y a los jóvenes inteligencia y cordura, ¿sí? Es decir, que esto es importantísimo que lo tengas presente porque a los simples da sagacidad y a los jóvenes inteligencia y cordura. Tú quieres enseñar a los jóvenes sobre la vida. Los proverbios es un buen libro, ¿sí? Un buen libro para que los jóvenes lo lean, para que los motives a que lean desde los niños, o sea, desde pequeñitos. Eso es importante, no importa. Yo pues a mis hijos les enseñamos leer las escrituras
todos los días antes de irse a al colegio, ¿sí? O ellos hacían su devocional después, leían la Biblia, sí, esa era parte de lo que leían, y chiquitos uno se las leía a ellos. Ah, es importante que ellos sean llenos de la inteligencia que da el Espíritu Santo, aun cuando ellos fueren de viejos, no se apartarán de esa palabra que aprendieron. Y si se han apartado, ellos recordarán esas escrituras. Es decir, Dios tiene planes perfectos. Mira, oirá al sabio y aumentará el saber. O sea, eres sabia, pues dices, ya yo no necesito tanto esto. Yo una vez fui a visitar a una mujer que pues realmente era de mucha fe, era una mujer que de admirar, pero me pareció interesante porque yo le dije, ¿vas a ir a una conferencia? Había una conferencia, algo, y dijo, no, yo no estoy ya para recibir, sino para dar. Esa es una realmente necedad, porque la verdad, entre más escuchemos, más aumentamos el saber. Así lo que escuchemos ya lo hayamos escuchado. Y el entendimiento adquirirá consejo. O sea, entre más nosotros entendamos las cosas, realmente vamos a ser aconsejadas por Dios. Y para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Realmente este sería un tema para predicar, mejor dicho, por lo menos unas tres reuniones. Pero solamente quería escribir aquí el propósito porque vamos a tocar algunos temitas acá. Este libro nos ayudará para formarnos nociones correctas de las cosas y tener ideas claras y distintas a fin de que sepamos cómo hablar y actuar con prudencia, ¿sí? Este es un resumen de lo que ya les estuve diciendo. Para distinguir entre la verdad y la falsedad, el bien y el mal, ¿no? Yo cada que hablo de proverbios me acuerdo de una chica que fue muy querida y la verdad se hizo muy cercana a mí en Perú. Su forma de ser era muy de esas mujeres que uno dice, bueno, es como medio loca, pues realmente sí. Ella era alcohólica y depresiva, pero a la máxima potencia. Y entonces yo contaba que ella era una mujer delgadita, alta pero delgadita, y tenía unos hermanos que eran grandísimos y cuajados. Pero el día que, o sea, cuando ella entraba en depresión, ella se encerraba en su cuarto y a ella se encerraba a tomar licor y nadie la podía sacar de ahí. Ella duraba 3, 4 días en ese estado. Ella conoce al Señor y ella comienza a buscar a Dios. Y entonces yo le digo, bueno, mira, lee el libro de Proverbios. Y dice, no, Cholita, no, ni loca. Le dije yo, ¿por qué? Porque ese libro me muestra quién soy yo. Y realmente sí. Si tú quieres saber quién eres tú y lees ese libro, pues la verdad vas a entender eso. Esto lo prediqué en Ibagué el domingo. Y esta fue una forma, comencé a predicar este libro y una de las mujeres asistentes al finalizar me la llevaron y ella decía, desde que comenzó a predicar, yo no dejé de llorar hasta que terminó de predicar. Bueno, exactamente no sé qué le mostraba al Señor, pero mire, eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, distinguir entre la verdad, la falsedad, el bien y el mal, para ordenar rectamente nuestra conducta. Claro, hemos sido creados de maneras distintas, cada una de las que estamos acá, hemos sido creados de maneras distintas, tenemos conductas diferentes. En las casas mismas de nosotros, digamos, están los padres, los hijos, y todos pareciera que fuera, o mejor dicho, otra vida, mejor dicho, como que no hay, digamos, armonía, porque actuamos con conductas diferentes, cada uno recibe de manera diferente una educación, ¿sí? La sociedad también da una educación a la gente. Y no nos guiamos por lo que Dios dice muchas veces, sino que nos guiamos por lo que, por lo que la gente dice. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Ahí vamos caminando así, para eso. Así que este libro nos ayudará a eso. Importante que lo tengamos presente, ¿sí? Importante que lo tengamos
digamos, en nuestra vida. Los libros van dirigidos a los simples, para darse así a los simples, ya los leímos, a los jóvenes, inteligencia y cordura, a los sabios, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. La base de esta sabiduría, ¿cuál es? ¿Cuál es la base de la sabiduría en la que nosotros nos debemos mover? El temor a Dios. El temor a Dios nos ayuda a dejar la necedad. Y la necedad es hacer las cosas a nuestra manera. El temor a Dios me ayuda a mí a entender que yo debo hacer las cosas porque amo a Dios, ¿sí? Es decir, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Yo temo a Dios. Y cuando yo temo a Dios, eso me hace a mí rendirme a la voluntad agradable y perfecta de Él. Muchas veces yo no he querido perdonar porque la herida ha sido muy grande al corazón. Y eso es verdad. Les cuento que ha sido para mí difícil, ¿sí? Bueno, muchos conocen el testimonio, pero no lo voy a hablar ahorita, solamente lo mencionar por si acaso no lo conoces. Yo tuve que perdonar a mi papá, pero me costó mucho trabajo y a veces no quería, ¿sí? No quería. Pero él viene y me enseña a perdonarlo, ¿sí? Dios me enseña a perdonarlo. Tuve una amiga durante el colegio y terminé el colegio y todo, y resultamos, digamos, enemistadas porque ella perdió un año y pues yo seguía adelante y pues me echaron la culpa a mí de que por culpa mía había perdido el año. Entonces, pues quebró la amistad. Pero a mí, eso sucedió sin que yo conociera a Dios, pero cuando yo conocí a Dios me parecía increíble y yo no podía perdonar, pues recién convertida. Y yo duré como un año para perdonarla también a ella. Mire cómo Dios viene y nos sana el corazón. Y lo importante es que yo ahí decía, Señor, yo ya creo que perdoné a esa persona, yo ya creo. Pero cuando yo veía a ella, yo sentía que mi corazón no estaba bien. Si su corazón no está bien en algo, es porque no ha hecho todavía el proceso de madurar en lo que Dios quiere que haga, ¿cierto? Igual, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sí, el temor a Jehová. Yo temía mucho al hombre, yo tenía muchos temores. Y cuando comencé a temer a Dios, Dios me liberó de esos temores. Así que nosotros debemos anhelar esa sabiduría. El pecado también nos aleja de Dios, pero Dios nos aleja del pecado. Y eso fue lo que Dios hizo con mi vida, ¿sí? Entonces, pecados, ¿sí? Las malas amistades que tenía, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces, todo esto, porque temía a Dios, yo tomé la decisión de no, o sea, de alejarme de las malas amistades. Todo esto es un proceso. A veces es más rápido, a veces se demora un poquito. Por ejemplo, las personas que les mencioné, me costó trabajo perdonar. A otras las pude perdonar rápido, pero les cuento que eso es parte de lo que Dios hace. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, Dios sí quiere que nosotros no seamos insensatas. Ojalá que tú digas, yo puedo ser sensata porque Dios está conmigo. O sea, yo quiero estar en la sensatez de Dios y el principio de la sabiduría lo voy a poner en práctica y voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo mal y voy a comenzar a caminar en el camino de Dios. Esa es la base de la sabiduría. ¿Qué debemos hacer con la sabiduría? Mire tan chévere esto, adquirirla, ¿sí? O sea, ay, ¿dónde la puedo adquirir, pastora? Bertica, Berta, ¿cómo es que puedo adquirir? Dígame, ¿será que si voy al éxito y hay un puesto específico donde me dan la sabiduría? Ah, pues no creo. Así sería mucho, mucho más fácil, ¿cierto? La llave es adquirirla en las escrituras, ¿sí? Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. O sea, adquirirla. ¿Sí? Gracias a Dios no tenemos que comprarla, mire. Solamente la adquirimos sin dinero. Si tú quieres si tú necesitas mercado,
tú tienes que ir a comprarlo, adquirirlo, pero tienes que pagar por eso, ¿cierto? Alguien me decía, no, pues yo me di cuenta que tengo que trabajar porque cuando voy a un restaurante me toca pagar y cuando y si quiero ropa también me toca pagar. Pues gloria a Dios, esa persona se dio cuenta de eso, ¿sí? Porque la vida no es tan fácil, ¿cierto? Pero adquiere sabiduría. ¿Sabes qué es lo único que necesitas para adquirir esa sabiduría? Que saques de tu tiempo para leer las escrituras, que saques de tu tiempo para orar, que saques de tu tiempo para decir que tengo que obedecerle al Señor. En otras palabras, obedecer al Señor. Comenzar a poner en práctica lo que Dios te muestra. Que tienes que perdonar. Así me toque orar todo el año, todos los años, no sé. Señor, dame ese perdón para esa persona. Que tienes que amar. Uy, pero es que a veces a mí no me gusta esa persona. No, no, no importa, es que no te tiene que gustar, tienes que amar, ¿sí? A veces te queda fácil amar a personas, sí, a veces nos queda más fácil amar a ciertas personas, pero Dios quiere que nosotros adquiramos esa sabiduría. ¿Sabes? Cuando tú te comienzas a liberar, lo he experimentado, cuando he comenzado a liberarme de tantas cosas, uy, una paz, vivo con tranquilidad, es diferente la vida. Así que adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Ese es adquirirla, importante. Ojo con eso, ¿sí? Lo siguiente, no dejarla. Aquí están todos estos libros, mire, 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 toda esa cantidad de libros. Esta persona con la mano en la cabeza. Todo eso puedes tú querer, con este el primer libro, decir, yo voy a adquirir la sabiduría. Y puede que tú comiences y crezcas y crezcas. Y la parte de adquirir la sabiduría es la Biblia, pero también se adquiere sabiduría si tú tienes una profesión, si tú tienes un problema, por ejemplo, ira, y tú dices, yo necesito aprender a manejarla, o pereza, yo necesito aprender a manejarla, o no sabes administrar el dinero, entonces consigues un libro para la ira, otro para la pereza, otro para manejar el dinero, en fin, todos estos libros. Y digamos que leíste todos estos libros, pero ¿qué pasó? Los dejaste ahí en esa fila y la sabiduría, la Biblia nos dice, no la dejes y ella te guardará. O sea, no dejes la sabiduría y ella te guardará. Adquiere esa sabiduría, ¿sí? En lo que tengas que ejercitarte. Aquí tenemos diferentes edades. No importa en la edad que tú estás, si eres muy joven o si tienes edad madura ya. No importa, ¿sabes? Tú creces en la medida en que vas adquiriendo esa sabiduría. Una vez llegó un señor mayor a la iglesia y le dije, ¿por qué no haces un curso ta, ta, ta? No, yo ya estoy muy viejo para eso. No es una persona, no era una persona bruta, no era, perdóneme que me exprese así, no era una persona que le faltaba conocimiento, pero él pensaba que ya le quedaban cortos días y después duró como 15 años más, ¿sí? O sea, ¿qué es el tiempo? El tiempo lo da Dios. ¿Y qué es la bendición del tiempo? Aprender a manejarlo. Así que no la dejes. Lo que has adquirido de sabiduría, ponlo en práctica, ¿sí? A veces nos bajamos de la cruz y actuamos como necias, sí, claro. Pues gracias a Dios podemos ahí volver a decir, Señor, tengo que depender de ti y si no, pues de pronto ni lo miraríamos. Pero entonces adquiere la sabiduría y no la dejas. Pero mira este otro también. Ámala, ¿sí? Aquí vemos una mujer hablando ahí, un grupo de personas escuchándola. Ámala, ¿sí? Al amar la sabiduría, ella te conservará, imagínate. O sea, tú vas a poder hablar, ¿sí? Alguien hace no sé, como 4 años, no estoy segura, fui a una actividad, no, no mentiras, a una reunión y me pidieron el favor que orara. Y oré. Y dijo la siguiente frase, uy, todavía tiene unción. O sea, está muy vieja para que tenga unción, no entiende, no fue un piropo, no, ¿qué fue que pasó? Todavía tiene. ¿Sabe qué? Tú y yo debemos saber que aún en la juventud, aún que pasen los años,
Dios te va a dar la gracia y la sabiduría si tú la adquieres, si tú la pones en práctica, si tú amas la sabiduría y si tú buscas esa sabiduría. Serás una mujer que cuando abres su boca va a hablar con sabiduría. Todas tenemos diferentes formas de manejar las cosas. Aquí ninguna las manejamos igual. Y yo no estoy diciendo que tú tienes que hacer las cosas como yo, pero si tú las haces y tú eres una mujer explosiva, gloria a Dios. Me fascina ver a esas mujeres que, eso, saludan, ay, eso, brincan y no sé qué. Y yo digo, ay, bueno, gloria a Dios. Las mujeres que son extrovertidas, que pueden hacer una cosa a otra, gloria a Dios. Pero todas necesitamos adquirir esa sabiduría, porque no importa qué tan introvertida o qué tan extrovertida seas, Dios te va a utilizar con la sabiduría que Él te da para ti. Y ahora viene esto también que es grandioso. Engrandécela, ¿sí? Y ella te engrandecerá. ¿Cómo engrandeces tú la sabiduría? Pues cuando tú también hablas de la sabiduría que Dios da. La sabiduría que es humana está descrita en Santiago y la Biblia la describe como animal, terrenal, diabólica, donde hay celos amargos y contención en el corazón. Ahí hay toda obra perversa. Imagínense, animal, terrenal, diabólica, ¿sí? Donde hay contención, ahí hay toda obra perversa. O sea, esa es la sabiduría humana. Pero nos habla de la sabiduría de lo alto, primeramente pura, amable, benigna, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Qué características tan diferentes entre la sabiduría humana nuestra y la sabiduría de lo alto, ¿sí? Ahora, si ahí llega, digamos, tú llegas a tener una dificultad grande, algo así, que ¿tú cómo vas a reaccionar? Generalmente la primera que sale a flote es la humana. Cuando ya tú te has ejercitado en la sabiduría de Dios, cuando tú ya has conocido esa sabiduría de Dios, cuando ya tú has leído la Biblia nos dice, por ejemplo, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Y tú estás ahí frente a una situación difícil, alguien está muy agresivo, con vulgaridades y todo, y tú hablas con sabiduría o dices algunas palabras sabias, o eres prudente y te quedas callada y dices, mejor yo hablo después con la persona. O bueno, hay diferentes formas en las que Dios te va a guiar. ¿Sabes? Dios te va a guiar en eso. Yo tuve que decirle a mi papá cuando yo recién me convertí, porque pues en la casa se decían mentiras como pan caliente, y entonces yo dije, la mentira es pecado. Lo aprendí pues a través de leer las escrituras. Y yo dije, no voy a volver a decir mentiras. Y él muchas veces llegaba tarde, o no me acuerdo por qué fue que lo llamaba a alguien, y me dijo, diga que no estoy. Y tuve que decirle, con dolor en mi corazón, pues porque era mi papá, le dije, papá, yo ya no digo mentiras, tienes que pasar el teléfono. Claro, para él fue pues confrontante y pues como mejor dicho, y también incómodo porque pues ya yo le estaba diciendo eso. Con el tiempo pasó, no sé, pasaron como 10 años y un día me llamó y me dijo, hija, yo te llamo para decirte algo porque yo sé que tú no dices mentiras. Imagínese, o sea, 10 años después produjo fruto hablado de parte de él. La sabiduría te engrandecerá en el momento que es, o sea, con que solamente honres a Dios, dice, ella te honrará. Ahí el versículo sigue diciendo, cuando tú la hayas abrazado, ella te honrará. O sea, cuando tú la abraces, definitivamente quiero andar en esa sabiduría. No me voy a sacar el clavo con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos, con mis tíos, con los jefes, con los que están alrededor mío, con gente de la iglesia. No me voy a sacar el clavo con nadie. Voy a ser sabia y voy a actuar como Dios quiere que actúe, ¿sí? Entonces eso es la sabiduría. Así que la sabiduría verdadera nos recomienda a Dios. O sea,
Esa nos recomienda Dios. No hay otra forma. Viene de lo alto. Embellece el alma, ¿sí? Embellece el alma. O sea, ¿por qué? Porque el alma es donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad. Entonces, claro, ya hasta te fastidia ser como eras antes, a ti misma. O sea, llega un momento donde tú dices, uy, pero yo cómo fui de grosera, ¿no? Cómo actué de esa manera tan grosera. Entonces ya tú te ves así y entonces tú dices, wow, tengo que cambiar. No puedo ser la misma persona. Entonces ya hay un cambio, ya tú misma dices, no, yo la verdad necesito un cambio en mi vida y ya no voy a seguir haciendo eso, ¿sí? Y si llegas a cometer un error o llegas a tomar una mala decisión, ya no le vas a echar la culpa al otro, ¿no? O a la otra persona, sino que tú misma vas a reconocer, sí, mira, fue culpa mía, ¿sí? Y hay veces que uno no se da cuenta, ¿no? Pero tiene que uno darse cuenta, o si te dicen piénsalo, a veces no es difícil, a veces es difícil. Todo esto realmente es un reto contigo misma y tienes que ser intencional en mirarte y en cambiar. Nos capacita para vivir una vida santa, útil, llena de sentido. O sea, mire, o sea que la vida nuestra ya no va a ser en vano, sino va a ser una vida santa, útil y llena de sentido. Y nos encamina derechamente a la vida que no tendrá fin. ¿Cuál es la vida que no tendrá fin? La vida eterna. Nos encamina derechamente a la vida eterna. Esto es la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Buscamos salud mental, ¿cierto? Ahora se habla mucho de salud mental. Esto es parte de tener salud mental. Esto es parte de que nuestra mente se aclare, de que nuestra mente sea brillante, de que nuestra mente esté alerta. Tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia, y la mente de Cristo actúa con la sabiduría de lo alto. Entonces, si yo tengo la mente de Cristo, yo puedo actuar con la sabiduría del alto. Jesús vino a esta tierra a morir y resucitar. ¿Por quién? Por mi vida, por la vida de cada una de nosotros. Él vino a eso. Él vino a darnos una vida abundante. Él vino a que nosotros fuéramos transformadas por el poder del Espíritu Santo. Él vino a que nosotros fuéramos llenas de su presencia. Eso vino a ser Él. Y entonces en esa resurrección Él nos da todo eso a nosotros. Es glorioso, ¿cierto? Así que esa sabiduría te va a engrandecer, te va a embellecer, esa sabiduría te va, ay, me faltó una parte de esto. Perdón, ¿dónde está? Allá. Que es la parte que me gusta mucho en el sentido de cómo habla de la sabiduría, o sea, el poema a la sabiduría lo encontramos aquí. Mire, esto está en Romanos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Sí, mire esta como comienza. Me fascina, es que mira, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. Hay riquezas en la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, eso es insondable, o sea, no tiene fines. Eso es, digamos, para la mente humana es algo que se descubre, que nos llena, ¿sí? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el poema de la sabiduría de Dios. Entonces,